presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Decreto Natural, nuevo local, 18 de julio, Casi Vázquez. Decreto Natural, más cerca, viví una vida sana. Bueno, ya venimos con Eduardo Gudinas, analista en temas de ambiente y desarrollo, para analizar esta sombría perspectiva que trae el último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Pero antes, vea que Decreto Natural inauguró un nuevo local en 18 Vázquez. Al igual que en Fernández Crespo y Uruguay, Decreto Natural más cerca. Viví una vida sana. En Decreto Natural encontrás la más amplia variedad de productos. Visítanos en nuestras 2 casas. Para comer mejor, vení a Decreto Natural. Decreto Natural junto a vos. www.decretonatural.com. Seguinos en Facebook y Twitter. Si uno mira las cifras, Eduardo, del aumento de la temperatura, no dice gran cosa, porque quizás para alguien dice, bueno, un grado y medio no es tanto, en 30 y pico, 40 o 20 y tanto. Esto se adelantaría, porque estaba previsto que eso ocurriera sobre el 2050. ¿Qué significa concretamente un hipotético aumento de 1,5 grados sobre la temperatura media de la Tierra? Bueno, el informe lo que hace es apuntar ahí, porque los gobiernos se comprometieron a seguir emitiendo hasta los 2 grados. Pero los propios gobiernos le encargaron al panel intergubernamental en cambio climático ver esa diferencia de medio grado que, como tú decís, claro, uno diría... no es nada. No es nada. Pero resumiendo, para el televidente, 2 grados de aumento es catastrófico, muy catastrófico. 1,5 grados es catastrófico. A ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, eso significa que va a seguir aumentando el nivel del mar. ¿Pero cuánto? Bueno, te doy las cifras comparando exactamente. Con 2 grados sube 0,46 metros. Con 1,5 sube 0,40. ¿Medio metro? Sí, medio metro. ¿Y eso por qué es grave? ¿Por qué es una catástrofe? Porque sitios bajos sobre el nivel del mar van a quedar más inundados con más frecuencia. Cuando hay tormentas, las tormentas invaden los sitios costeros. Y además, eso genera pérdidas en las comunidades que viven en sitios costeros, que van desde las pesquerías hasta la vida marina. Por ejemplo, una de las cosas en que no hay mucha diferencia entre los 2 escenarios es que con 2 grados alrededor del 99% de los arrecifes que conocemos van a desaparecer. Con 1,5 van a desaparecer 90% de ellos. Y así sucesivamente. Esa diferencia entre 1,5 grados y 2 además afecta mucho a los pequeños estados insulares. Para algunos de ellos significa la vida o la muerte. Dígame cuál. En las pequeñas islas de la Micronesia en el Pacífico, por ejemplo. Y el número de personas que van a estar afectadas también va a ser menor, pero igual estamos hablando de... ¿En esa zona o en cualquier zona costera del mundo? Entonces, esa diferencia a medio grado además tiene una implicancia política y económica. Tenemos más chances de actuar para lidiar con este problema antes que sea demasiado tarde, ¿no? Cuando usted dice que desaparecen las barreras de coral, ¿es de la vista? No, desaparecen por varios procesos. Por el calentamiento del agua hay un proceso asociado que esto desencadena, que es la acidificación del agua marina. Entonces, al agua marina volverse más ácida, hay muchas especies marinas que no lo van a tolerar. Entre ellas se sospecha que probablemente los arrecifes coralinos. Y de hecho ha habido ya casos de efectos muy graves en la Gran Barrera en Australia que se han diezmado, alguna vez se han recuperado, pero vuelven a caer en una nueva crisis. Entonces, de nuevo, el planeta que se avecina va a ser muy distinto. Un aspecto significativo en el caso de Uruguay es el aumento del nivel medio del mar. Sí. Con la previsión de 1,5, o sea, 1,5 grados para el 2021, me perdí acá, grados, puede haber un aumento de hasta 77 centímetros. ¿Para cuándo? Hacia el final del siglo. Entonces, ese aumento ya es clave para determinar qué va a pasar con la vida en el planeta. También este informe... Ahora, Gudinas, para cuantificar los 77 centímetros puede ser mucho. Un metro, claro. Pero con 1 metro desaparecen, por ejemplo, algunas de las playas. Desaparecen algunas de las playas. De hecho, una vez hicimos un reporte un poco en serio, un poco en broma, con... Ustedes recordarán hace un par de años una tormenta muy intensa en Punta del Este que invadió parte de la costanera. Bueno, aumentando esos 50 centímetros, eso significaba que varios de los edificios, su planta baja se inundaba.
Entonces, estos eventos desencadenan este tipo de problemas. Tan es así que algunos estados costeros, como por ejemplo California en Estados Unidos, están iniciando demandas contra el gobierno federal y contra otras instancias porque consideran de que van a tener que pagar los daños del cambio climático en el futuro inmediato. ¿Y qué pueden hacer los gobiernos en este escenario? ¿Qué se le pide que hagan? Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de dónde estamos. Y para eso preparé, para entender el drama en el que nos enfrentamos, preparé este pequeño esquema para el televidente. Estas son las reservas de hidrocarburos conocidas en todo el planeta y exageradas asumiendo aquellas que supongamos que vamos a encontrar, ¿no? Estos son los hidrocarburos que ya hemos quemado desde la revolución industrial. Le sacamos a lo celeste el tamaño de la naranja. Una cuarta parte. Claro, entonces los científicos pueden modelizar, pueden calcular cuántos hidrocarburos más puedo yo quemar para no pasar, en el gráfico que yo les voy a mostrar, esos 2 grados centígrados que la superficie del planeta no debería aumentar su temperatura. ¿Qué es esto? De esto, de ese amarillo, que no podemos pasar ese límite para no recalentar la atmósfera, nosotros ya quemamos aproximadamente la mitad. Al ritmo que vamos y con la cifra que les di en el anterior bloque, se estima que entre 12 o 15 años ya vamos a llegar al tope amarillo. Entonces, no tiene sentido seguir buscando este petróleo. Solamente pensando en la liberación de carbono por parte, o de gases de efecto invernadero a través de la utilización de combustibles fósiles, que son hidrocarburos, petróleo, gas natural y carbón. Claro. Son los 2 principales. Las emisiones que vienen de ganadería, agricultura, es otro asunto que mantenemos aparte. Ahora, por un lado tenemos que la industria automotriz, por ejemplo, que es uno de los grandes consumidores de petróleo, se está reconvirtiendo hacia un modelo híbrido, hacia un modelo eléctrico propiamente. ¿Esto puede ayudar a mitigar en algo? Puede ser que sí, puede ser que no. Hay que ver si somos capaces de hacer eso, porque eso también consume recursos naturales. Claro. Pero el punto es que de estas reservas planetarias ya sabemos que por lo menos más de la mitad de ellas no tiene sentido sacarlas. Si las sacamos y las quemamos, incendiamos el planeta. Consecuencia para Uruguay, no tiene sentido seguir explorando en la plataforma continental o las exploraciones que hay en el norte del país. Porque los propios compromisos que asumió Uruguay en la Convención de Cambio Climático, en el Acuerdo de París, le obligan a no seguir aumentando. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque esta contradicción que tiene Uruguay se repite en todos los demás países. Es lo que está haciendo Trump. Cuando Trump dice ahora libero la explotación de carbón, en las viejas minas de carbón, quiere saltarse este límite amarillo y entrar en la zona azul. Entonces, esto es lo que origina el cambio climático. El reporte del panel que ustedes citaron indica que al ritmo actual ya saben que los países no están cumpliendo lo que acaban de firmar hace un par de años atrás en el Acuerdo de París, donde decían que iban a poner un techo a sus propias emisiones. Y ese es el problema de base del cambio climático, ¿no? Estamos hablando de, entre otros, de 2, 3, 4 grandes jugadores o grandes contaminadores, que son las principales potencias económicas del mundo. Sí, pero de nuevo ahora tenemos datos más finos. Sí, lo que se dice, bueno, el principal contaminador es China. China, claro. China, después viene Estados Unidos y después vienen, si agrupamos todos los de la Unión Europea, los 28 países de la Unión Europea. Pero lo que pasa es que ahora tenemos datos más finos. Por ejemplo, si yo hago el rastreo de quienes sacan el petróleo se saca muchas veces de países del sur. Sí. Pero lo grueso se quema en el norte. Entonces, si yo hago la lista de quiénes son los grandes contaminantes organizada por empresas petroleras, me quedan casi todas las empresas estatales de los países del sur, empezando por las empresas árabes o las empresas estatales de carbón. Entonces, muchas veces está ese debate. Yo vengo ahora de Colombia, donde hay un debate, donde hay autoridades del gobierno colombiano que dicen: no, a mí no me importa seguir sacando petróleo porque yo represento menos del 1% en la contaminación global. Claro. Pero el carbón y el petróleo que sale de Colombia contribuyen a la contaminación planetaria, pero se queman en otro sitio. Entonces todos tienen responsabilidad y esto es parte de esa especie de, digamos, pobreza en la escena de la diplomacia global, donde los países del sur siempre le echan la culpa a los del norte también le echan a los del sur,
Y China a veces del norte y a veces del sur, según le convenga, y sigue contaminando. El tema es que hay circunstancias urgentes que parece que posponen estas cosas tan importantes. Usted hablaba de la pobreza de la diplomacia. Sí, posponen porque hay una adicción a varios niveles a un cierto tipo de economía basada en el petróleo. Yo creo que ahí los uruguayos pueden entender mejor la crisis que se viene si ustedes tienen en cuenta el colapso que hubo con la distribución de combustible y el precio de las gasolinas y las naftas en mayo en Brasil. Entonces no es que de golpe se vaya a acabar los hidrocarburos, sino que va a haber más crisis como la brasileña repetidas. ¿Y qué enseña la crisis brasileña cuando tenemos un problema con los combustibles? Es que la principal urgencia no va a estar, muchas veces como la gente cree que no voy a tener nafta para mi auto, sino que va a estar que se va a quebrar toda la cadena de distribución de alimentos en primer lugar, que fue el drama brasileño, fue lo que ahí tuvimos la lección. Tenemos una agricultura, una ganadería adicta a los hidrocarburos, que además tiene unas redes de distribución a veces de locura, ¿no? Que nosotros estemos consumiendo pollos brasileños significa que alguien lo trae para aquí. Entonces todo eso va a entrar en enormes dificultades, sea por el cambio climático o sea porque el petróleo para sacarlo, los yacimientos que quedan ya son cada vez más caros y más difíciles. Ahora, alguien puede decir, salvando las enormes diferencias que hay entre la contaminación que provoca Estados Unidos, China y Uruguay, sí, alguien puede decir, bueno, pero ustedes tampoco sean los santos porque ustedes también contaminan a través de la ganadería y la agricultura intensiva. Sí, bueno, el propio sistema de Naciones Unidas, las propias negociaciones, los acuerdos reconocen que hay, para explicárselo también al televidente de la forma más simple, contaminaciones legítimas que son para producir alimentos. O sea, no es lo mismo que yo tenga producción de alimento que si tengo un Rolls Royce de 12 cilindros. No, estamos hablando de dos cosas distintas. Emisiones de la opulencia y emisiones de la necesidad. Pero eso también, volviendo a Uruguay, implica repensar sobre todo nuestra ganadería y agricultura. El modelo de estabular con ración intensivo que a veces se quiere implantar en Uruguay generaría mucho más gases de efecto invernadero. En cambio, una estrategia de ganadería pastoril, de pradera, etcétera, que no tiene por qué ser primitiva, sino que hay una forma actualizada de hacerlo, implicaría tener alimentos más sanos y de menor contribución a los gases invernaderos. Y de igual volumen, calidad y eventualmente rentabilidad. Es buena parte de la ganadería actual. Más o menos aproximadamente la mitad del área ganadera uruguaya cumple con condiciones similares o análogas a la de la pastoril, tienen sus nichos de exportación, o sea, no es ningún desastre económico. Claro, en mercados de alta calidad y exigencia. Pero además otra cosa que también es importante para el productor, como tengo que invertir menos en derivados del petróleo, mis costos de producción son menores, mis márgenes de rentabilidad son más anchos y el día que me venga una seca o una peste, me manejo mejor. En Uruguay tenemos un problema serio, no sé si siempre es planteado así por parte de las autoridades, con respecto al manejo del agua o al estado de algunos de los principales cursos de agua, ¿no? Sí. Por la eutrofización, todo esto derivado en buena medida de los fertilizantes, etcétera. ¿Eso está también o está debidamente considerado? Recién hablábamos fuera de cámaras, cómo empieza a aparecer desde hace ya algún tiempo en los discursos y en las plataformas de los candidatos y da la sensación de que siempre es un tema de segundo o tercer orden. Bueno, es así, hay un problema, ¿no? Porque por un lado hay dificultades del gobierno en poder cumplir con asegurar la calidad del agua, pero por otro lado uno no ve reacciones del Parlamento de que le aprieten las tuercas. Entonces, por ejemplo, cuestiones que en otros países uno relata, como sea el caso de las crisis de contaminación en la cuenca del Santa Lucía, en otras naciones ameritaría un llamado a sala, una interpelación del ministro del Ambiente. Aquí no pasa nada. Esa es la realidad. Por otro lado, hay una estructura institucional rara, bizarra, porque si bien la gente inmediatamente asocia ambiente con el Ministerio del Ambiente y Dinama, realmente, en la realidad, en la práctica, el aparataje institucional que hace la gestión de los recursos naturales en Uruguay tiene una pata en el Ministerio del Ambiente y la otra pata en la Dirección de Recursos Naturales dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y además, alrededor del medio rural, en cómo se usan los químicos,
cómo se laborea la tierra, cómo se controlan los cultivos, etc., hay una gran dificultad, está asociado a muchos de estos problemas, que también es competencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces hay un desbalance que no funciona. Existe lo que se llama las comisiones de cuenca, que no sé hasta qué punto han tenido un resultado. Bueno, hay una en el Santa Lucía y otra para el río Uruguay, anuncian que formarían una para el río Negro, pero de nuevo, nosotros tenemos cantidad de comisiones. Reportes sobre el estado de las aguas tenemos desde fines de la década del 80, en que esto se sabía. Y no resolvemos con medidas de gestión efectiva. Tan es así que también los televidentes recordarán, el último aumento de OCE en buena medida es para obras de tratamiento de agua para paliar la contaminación que se genera en la cuenca del Santa Lucía por usos sobre todo agrícolas ganaderos, ¿no? Udine. Entonces me traspasan a mí el costo de la contaminación de otros. ¿Usted ha firmado por el plebiscito contra la ley de riego? Sí. Voy a firmar. Capaz que firmé o no lo recuerdo, pero estoy totalmente de acuerdo y he escrito y he expresado mi opinión repetidamente sobre eso, sí. Porque también para ser gráfico, mirá, en las visitas que yo he hecho a Chile, que es un modelo, no es idéntico, pero tiene ese espíritu de la ley de riego acá, de crear sociedades de riego y que se pueda abrir un mercado para concesionar aguas de unos a otros. Yo he estado en sitios que, para que el televidente tenga la imagen, serían como el arroyo Solís o el arroyo Pando. Estoy ahí con los vecinos me muestran las fotos del sitio, donde está el agua, un puente, gente pescando, botecitos, y estoy yo el año pasado y no hay agua. Entonces pregunta, ¿de dónde está el agua? Tomada por estas concesiones de riego. Voy a visitar a grupos de mujeres que trabajan en el medio rural. Hoy es el Día de la Mujer Rural, así que bienvenido todo lo que pueda aportar. Bueno, el testimonio de las mujeres, ¿qué me cuentan? Nosotros no tenemos agua para el inodoro, porque el agua desaparece en el medio rural porque es captada en la agroindustria de exportación de palta. Entonces no quiere decir que esto sea una copia exacta de lo de Chile, pero prendo luces amarillas y luces rojas porque genera un mismo tipo de mecanismo. La ley de riego establece sobre todo ventajas para las empresas que vendan los servicios de riego. Eso presupone tener los derechos sobre el agua. También he visitado en los Andes más de un lugar donde uno va caminando por la ladera de la montaña y ve las pequeñas cañaditas, pequeños surcos que llevan el agua de la zona alta a la zona baja cortada, porque quien tiene la propiedad del derecho de agua en las zonas altas la vende a los de abajo. Los de abajo, cuando son agricultores medianos o pequeños, no tienen dinero para pagarla y entonces se funden. No hay derecho. No, y probablemente Uruguay necesitaría una reforma sobre el riego, pero habría que haberla hecho mucho más prolija. ¿Por qué también digo prolija? Porque si uno examina el proyecto de decreto de regulación de la ley, se encuentra con cosas que están dichas en el decreto al pasar. Les menciono dos. Primero, el decreto dice, vamos a hacer evaluaciones de impacto ambiental de las obras de regadío. Artículo siguiente dice, no importa lo que diga la evaluación de impacto ambiental, las aprobamos. Gracias por haber venido. Eduardo Bunillas ha estado con nosotros, analista en temas de ambiente y desarrollo, y quizás debiera hacer algunos aportes a nosotros como nos ve, cómo nos comportamos como sociedad. Pero eso va a ser en otra tarde. Muchas gracias por hoy. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto tenerlo con nosotros como siempre. ¿Vamos María, a una antes pausa? de que me olvide, esperá, porque después espero. me olvido. La gente de Alcohólicos Anónimos cumplió 70 años el viernes 12 y bueno, el amigo Humberto, después me mata, ¿no? Pues me olvidé, pero quiero enmendar ese olvido. Es una institución que trabaja con alcohólicos y familiares de alcohólicos de hace 70 años con recursos limitados y con un esfuerzo enorme y obteniendo muy buenos resultados. Así que felicitaciones a toda la gente de Alcohólicos Anónimos. Mira, no lo tenía presente, felicitaciones también, me adhiero, y sobre todo que ha servido como modélica. Exacto, sí, para sí. otras adicciones, ¿verdad? No solo la del alcohol, la de la comida, etcétera. Bueno, desde acá un abrazo. Vamos a la pausa.